Happy New Year, Roadrunner families! Welcome back to school. We are looking forward to seeing your students bright and early on Monday morning. Classes for TK and Kinder students start at 8 a.m. and classes for 1st and 5th grade students start at 8:15. Our teachers are ready to hit the ground running with your students, so please be sure they are on time. Supervision for students begins at 7:30 a.m. in our cafeteria for students of all grades. It has been a rough start to the cold and flu season, with many people in our community already experiencing upper respiratory illness. Please remember that if your student has a fever or is throwing up, the best place for them to be is at home resting and drinking lots of fluids. Students should not return to school until they have been fever-free for 24 hours. That being said, it is important for your students to be in attendance as much as possible, so once your student is feeling well enough to return to school, please send them back. Many of the illnesses going around come with lingering coughs even after students are no longer contagious, so it's okay to send your fever-free student back to school even if they're still coughing. Registration for the 2024-2025 school year opens tomorrow, January 8th. Please spread the word to anyone you know who has a new student, an incoming TK student, or an incoming Kinder student. They can find the link to register in my letter above. If your student currently attends First Street School on an intra-district transfer, you will need to request to have their intra-district transfer renewed each year. This process will begin on January 18th. Be on the lookout for the link in this newsletter next week. Students who currently attend First Street School and live in the First Street School boundaries do not need to do anything with registration. I hope you have a wonderful week back to school, Roadrunners. Feliz Año Nuevo, familias de Correcaminos. Bienvenido de nuevo al colegio. Esperamos ver a su estudiante temprano el lunes por la mañana. Las clases para estudiantes de TK y Kinder comienzan a las 8 de la mañana y las clases para estudiantes de primero a quinto grado comienzan a las 8:15 de la mañana. Nuestros maestros están listos para comenzar a trabajar con sus estudiantes, así que asegúrese de que lleguen a tiempo. La supervisión de las estudiantes comienza a las 7:30 de la mañana en nuestra cafetería para estudiantes de todos los grados. Ha sido un comienzo difícil para la temporada de resfriados y gripe, y muchas personas en nuestra comunidad ya padecen enfermedades de las vías respiratorias superiores. Recuerde que si su estudiante tiene fiebre o vomita, el mejor lugar para estar es en su casa, descansado y bebiendo muchos líquidos. Los estudiantes no deben regresar a la escuela hasta que no hayan tenido fiebre durante 24 horas. Dicho esto, es importante que su estudiante asista tanto como sea posible. Así que una vez que su estudiante se siente lo suficientemente bien como para regresar a la escuela, envíelo de regreso. Muchas de las enfermedades que existen vienen con tos persistente incluso después de que los estudiantes ya no son contagiosos. Por lo que está bien enviar a su estudiante sin fiebre de regreso a la escuela incluso si todavía está tosiendo. Mañana, 8 de enero, se abren las inscripciones para el año escolar 2024 a 2025. Por favor, corra la voz a cualquier persona que conozca que tenga un estudiante nuevo, un estudiante entrante de TK o un estudiante entrante de Kinder. Pueden encontrar el enlace para registrarse en mi carta anterior. Si tu estudiante actualmente asiste a la escuela calle primera con una transferencia dentro del distrito, deberá solicitar que su transferencia dentro del distrito se renueve cada año. Este proceso comenzará el 18 de enero.
Esté atento al enlace en este boletín la próxima semana. Los estudiantes que actualmente asisten en la escuela calle primera y viven dentro de los límites de la escuela calle primera no necesitan hacer nada con el registro. Espero que tengáis una maravillosa semana de regreso a clases. Corre camino.